Hola, ¿cómo están? Yo soy Lorelei nuevamente aquí con ustedes. Me van a disculpar la iluminación, pero como pueden apreciar mis cortinas son rosadas, entonces la luz al entrar a mi cuarto se refleja de un color un poco extraño y le da un ambiente así medio de nightclub a mi cuarto, pero yo ya estoy acostumbrada. El tema es que ustedes no, me debo ver hasta un poco rara, ni modo, es lo que hay, esa es mi cara. Hoy vamos a hablar de lo que pasó ayer, que fue el debate técnico tanto del partido de Fuerza Popular como de Perú Libre. Vamos a simplemente hablar en líneas generales para que no se haga un video muy tedioso. Y primero creo que podríamos comentar acerca del formato del debate. Un formato bastante tedioso que terminó haciendo que todo dure 3 horas. Si ya de por sí hablar de política es un poco cansado a veces, imagínense tener que escuchar 3 horas de debate en, entre comillas, propuestas, porque no todos fue propuestas, también hubieron ataques. Por otro lado, creo que el papel del moderador o de los moderadores también se debería regular un poco más, tanto en este debate como en los anteriores de primera vuelta, como que por momentos jugaban un rol muy protagónico, por ejemplo, planteando preguntas en las que antes de hacer las preguntas, le dan todo un contexto que termina haciendo que el debate también se alargue más, porque finalmente acá los protagonistas son los candidatos o en este caso el equipo técnico, ¿no? Pero obviamente este es mi punto de vista, mi humilde opinión, y todo lo que voy a decir en el resto del video obviamente también. Una vez más vengo acá yo a fungir de opinóloga, simplemente no me las quiero dar de nada. Comenzando, tenemos a la primera dupla, la señora Boluarte, que es la candidata a vicepresidenta del partido de Perú Libre, porque como bien sabemos, ellos no lograron inscribir al señor Cerrón por el tema, como vicepresidente, por el tema que tiene con su sentencia por corrupción. En el caso de Patricia Juárez es la segunda vicepresidenta de Fuerza Popular. En líneas generales va a depender de lo que ustedes quieran rescatar de cada una de ellas, pues considero que en el caso de Dina Boluarte lo único que se dedicó a hacer es a atacar, lo cual está bien. Así a la gente no le guste, así muchos se quieran hacer los calzón con bobos. Lamentablemente o afortunadamente, no sé, los debates consisten en eso, ¿no? Son un show político que consisten en dar propuestas, defenderte si es que te atacan y por ahí meter tus pullas si es que lo crees conveniente. El tema en la señora Dina Boluarte es que en ese momento se convirtió ya como que en el Rafael Santos del debate. Atacó con varios temas contundentes, sin embargo no dio ninguna propuesta. Lo único que dijo fue cambio de constitución, básicamente esa fue su única propuesta. Y aparte criticó el hecho de que se haya entregado la riqueza a transnacionales, dijo que había que recuperar el control del gas de camisea, por ejemplo, y cosas así, pero no dijo nada concreto respecto a propuestas. Y eso a mí sinceramente me pareció mal. O sea, los ataques están bien, pero las propuestas ¿qué? Ahí me pareció que flaqueó mucho. Y en todo caso, si hay que rescatar a la señora Patricia Juárez, que dio algunas propuestas, o por lo menos intentó hacerlo, ¿no? Dijo que a los centros poblados menores hay que darles volquetes, retroexcavadoras para que salgan adelante, más módulos de atención al ciudadano y cositas así, ¿no? Por lo menos intentó, por ahí se defendió, pero sí se vio su debilidad en cuanto a polemizar, porque no supo responder del todo bien los ataques dados por la señora Boluarte. Por otro lado, regresando a la señora de Perú Libre, hubo un punto en el que ya creo que pasó la raya, ¿no? Una cosa es atacar y otra cosa es rebajar el nivel del debate ya a un, no lo sé, ni siquiera sé a qué compararlo, ¿no? Porque no les puedo decir a un programa de espectáculos, porque por último, en un programa de espectáculos sabes que van a hablar de esos temas. Sin embargo, en un debate político, decir que Fujimori se iba a buscar a una amante, o sea, ¿qué es esto? Una conversación ahí de chismes. O sea, ese comentario de la señora Dina Boluarte me pareció nada que ver, y me pareció también que no le hizo bien a su imagen como una persona seria que va con propuestas y que va a plantear una idea para la reforma del Estado, ¿no?
Y tampoco me gustó que se refiriera a Alberto Fujimori como ese señor oriental. Claramente tiene un tinte tanto racista como xenófobo. Sin embargo, obviamente nadie ha dicho nada al respecto, ¿no? Porque la gente se indigna cuando le conviene y dejan de lado las cosas que no. Eso por el lado de la primera dupla. Luego tuvimos al señor Carranza y Pari, que bueno, más de una persona, creo que es indiscutible que acá el señor Carranza de Fuerza Popular barrió con el señor Pari. Aparte que por ahí se defendió con ciertos ataques, ciertas pullitas, propuso, ¿no? Las cosas, algunas de las cositas que logré apuntar de lo que dijo fue impulsar un impulso fiscal y financiero para corto plazo, es decir, entiendo que hay inversión pública para poder dar trabajo a corto plazo, pero a la vez inversión de pequeña empresa, de agricultores, artesanos, para un largo plazo. Habló de COFIDE, le van a dar 3.500 millones para créditos para pequeñas y medianas empresas. Van a ver el tema de riegos para riego con sierra productiva. Es decir, el señor desde el principio, bueno, también habló de lo de duplicar pensión 65 e incrementar cada año medio millón hasta llegar al 2026 con 1 millón de familias beneficiadas con pensión 65. Bueno, en general el señor desde el inicio comenzó con propuestas y el señor Pari básicamente parecía que decía cosas muy bonitas, que venía a recitar una poesía, a decirnos cosas que todos quisiéramos, pero nada concreto respecto a propuestas. De verdad, nada concreto, por lo menos nada que yo recuerde. Simplemente generalidades que tanto ustedes como yo podríamos decir, pero cómo hacer las cosas, qué van a hacer, cero. Aunque ahora que estaba revisando mis apuntes, sí el señor Pari comentó que Perú Libre va a facilitar que los empresarios puedan reconstruirse, puedan salir adelante nuevamente con créditos, sin perseguir informales, incorporarlos a formalidad, involucrarlos, capacitándolos, pero realmente no dio una propuesta concreta de cómo se iba a hacer. Por ejemplo, en el caso de Fuerza Popular sí hablaron de COFIDE, ¿no? Con 14 millones para formalizar. Por lo menos sí dan propuestas concretas. Y algo que también quiero puntualizar o mencionar de Carranza es que planteó una pregunta y dijo, ¿cómo van a reducir la pobreza si quieren cerrar la economía? Si hacen esto, se triplicaría el precio del maíz porque el 90% del trigo es importado. Se necesitaría, por ejemplo, 3 soles para comprar 5 panes cuando hoy se necesitan aproximadamente 1 sol para hacerlo. Por otro lado, también dio el ejemplo de que el plan de Perú Libre es calcado del programa venezolano, que antes en Venezuela el sueldo mínimo eran $300 y hoy son $2. Hoy en Venezuela estos $2 sirven para comprar 1 kilo, no dijo eso, dijo que actualmente nuestro salario mínimo sirve para comprar 12 kilos de pollos. En el caso que se aplicara el programa venezolano, serviría solamente el sueldo mínimo para comprar 1 kilo de pollo. Entonces, estos ejemplos concretos que te indican más o menos qué podría suceder en caso se aplique el plan de Perú Libre fueron buenos, porque plantea que al hacerlo no va a afectar solamente a cierto grupo de la sociedad, que es la gente más beneficiada económicamente, con más dinero, sino también va a afectar a los más pobres y finalmente ellos son los que terminan sufriendo más. Entonces, respecto a economía, la verdad es que Carranza arrasó con el señor Juan Pari, esa es la verdad. Luego vino salud. En realidad en este tema también noté bastante flojos, en este caso sí a ambos. Por ahí Recoba comentó temas como que van a realizar más de 100.000 pruebas moleculares, que van a vacunar a los niños, y hay personas en Twitter que he visto que han preguntado, pero ¿y cómo lo van a hacer? ¿Con qué vacuna? Bueno, creo que a la gente a veces le cuesta un poquito informarse o debería informarse un poquito más. Como se sabe, Pfizer actualmente ha aprobado su vacuna en niños de 12 años hacia arriba, está aprobada para el uso en ellos. Entonces entiendo que el señor Recoba se refiere a eso. Luego
mucho más no comentó. También comentó lo de las... No, creo que no lo comentó. El que lo comentó fue el señor... Ay, no recuerdo su... Ceballos, el señor Ceballos. Sí comentó el tema de las que van a traer 100 plantas de oxígeno, que van a dar un presupuesto de 5.000 millones para atención médica primaria. El señor Recoba también habló respecto a la atención primaria, pero en general yo noté un tema muy flojo en ambos señores, y este es un tema bastante importante, bastante relevante, en el que debieron haber planteado propuestas más concretas. Por ejemplo, el señor Recoba o el señor Ceballos podrían haber dicho sí, 100.000 pruebas moleculares para poder y decir qué hacer, ¿no? Me imagino que lo quieren hacer para poder hacer un cerco epidemiológico del que ya he hablado hasta el cansancio en varios de mis videos, y no lo explicó tan bien, o mejor dicho, simplemente no lo explicó. Y es importante saber que es necesario hacer este cerco epidemiológico hasta que puedan llegar más vacunas, o hasta que podamos llegar a la inmunidad de rebaño a través de las vacunas, porque si no la gente va a seguir falleciendo mucho, especialmente sabiendo que va a venir una tercera ola. Entonces, en líneas generales, a ambos los vi un poco flojos. Yo creo que tal vez el señor Bustamante hubiese podido dar un mejor papel, aunque el señor ahorita está bastante cuestionado por las opiniones que dio respecto a las vacunas de Sinopharm, la de Beijing. Y en ese sentido yo sí estoy de acuerdo con que el señor debería haber reconocido que hizo una mala lectura de las vacunas y que dio comentarios que no eran los adecuados, y debería haber pedido disculpas, siempre haciendo la salvedad que él hace, que las de Sinopharm no necesariamente son las mejores del mercado, y que los peruanos nos merecemos vacunas como Pfizer, por ejemplo. Podría seguir haciendo esa salvedad, claro que sí. Sin embargo, no lo ha hecho, pero a mí, a pesar de este error, yo no me voy a olvidar que el señor Bustamante fue el primer médico, o el único, no estoy segura, pero por lo menos sí fue de los pocos o el único que yo escuché al principio de la pandemia que dijo que las pruebas rápidas no servían. La gente lo chancaba, lo criticaban, y él fue el único que dijo la verdad, y eso yo siempre se lo voy a rescatar. Por otro lado, luego estuvieron tanto Techito Bruce con el señor Alan Castre, hablando acerca de infraestructura, desarrollo regional y descentralización. Miren, yo no me considero bruta, siempre digo que yo no soy culta, yo no soy leída, cero. Simplemente para hacer los videos sí me informo, investigo, averiguo, pero en líneas generales yo no soy una persona culta ni nada, ni mucho menos. Ya les he dicho que es maestría al nivel de esto es guerra, podría ser. Sin embargo, respecto a este tema, a Bruce, en un momento vamos a hablar, yo sí le entendí un par de propuestas que dio. Fue claro, conciso, directo, se entendió muy bien. En cambio, el señor Alan Castre, si ya de por sí mi nivel cultural e intelectual es muy básico, al escucharlo me sentí así como que, Dios mío, que tengo solamente 2 neuronas. No le entendí absolutamente nada al señor, nada, así. Yo me sentía, Diosito, y de verdad, con mi lapicerito estaba así, y ya iba a apuntar algo que iba a comenzar a entender, y terminaba de concluir su idea y yo me quedaba en cero. No le entendí absolutamente nada al señor Alan Castre. Es más, traje mi computadora porque Indira Wilca, como sabemos, apoya mucho a Perú Libre, no de manera formal, entiendo, pero sí en redes, ¿no? Y ella publicó un tweet en el que, bueno, retuitea otro tweet de Idea Internacional Perú, que dice que ponen entre comillas lo declarado o lo comentado en el debate por el señor Alan Castre, que dice: la infraestructura es lo que articula toda la dispersión de las realidades productivas del país. Hasta ahí lo puedo entender un poco. Y luego continúa: se hace la infraestructura por proyecto, no por procesos sociales que se articulan en un país megadiverso. E Indira pone: excelente, Alan Castre, una visión distinta a todo lo que ha fracasado en políticas territoriales y urbanas y que Bruce sigue repitiendo de forma vacía. Miren, yo ya les dije hace ratito, no, simplemente no entendí. Por favor, explíquenme a qué se refiere el señor Alan Castre. No, de verdad que lo intenté,
entendí. Y esto me lleva a decir que los debates son para todos los peruanos. O sea, está bien que seas una persona muy documentada, muy conocedora, con mucha fluidez de palabra, pero si lo que propones no te lo entiendo yo, que tengo una limitada base cultural, probablemente otras personas que están a mi nivel, que deben haber también, no te lo van a entender. Entonces, como es, la propuesta es para que la entendamos todos, no solo cierto grupo muy iluminado como la señorita Indira Wilka, por ejemplo. Entonces, por ese lado yo sí sentí que Bruce, pudiendo haber planteado más propuestas y mejores incluso, se lo llevó al señor, por lo menos en las pocas ideas que planteó, ¿no? Por ejemplo, dijo que en cuanto a contratos van a plantear el tema de gobierno a gobierno, como lo hizo el señor Neuhaus en el tema de los panamericanos, que ustedes ya saben cuál es mi pensamiento respecto a los panamericanos, pero lo cierto es que en cuanto a evento llegó a funcionar bien. Y otro tema más que comenta Bruce es la construcción social. Construcción social no, es habilitar, se los voy a decir así sin leer porque de esto sí me acuerdo haberlos escuchado hablar a él y a Keiko Fujimori, habilitar terrenos que son del Estado pero que están abandonados. Entonces, lotizarlos, pero no solamente lotizarlos para vendérselos a las personas de bajos recursos, sino también vendérselos, pero ya con la construcción hecha, porque como decía Bruce en una entrevista, una cosa es que tú le entregues el lote vacío y hasta que la persona pueda construir la vivienda, ¿cuánto tiempo va a pasar? Entonces, la idea que ellos tienen es entregarle la vivienda completa, ya construida. Él dijo que van a ser un promedio de 120,000 unidades al año y que bueno, igual va a tener un costo, pero las personas que al final llegan a vivir en estas invasiones también le pagan a los mafiosos que les dan estos lotes que están pintados con tiza y ya. O sea, las personas para ir a vivir en esas invasiones le pagan a los mafiosos. Entonces, en lugar de estar pagándole a los mafiosos, mejor que le paguen al Estado, que le van a dar, o bueno, no al Estado, porque lo que van a hacer, según lo que él comentó, es ¿cómo se dice? Un concurso público en el que el privado, el que tenga una mejor propuesta, se haga cargo de construir todos estos de construir todas estas viviendas, ¿no? Entonces, mejor que le paguen a alguien que les va a dar una vivienda digna, ¿no? Y por otro lado, también lo que comentó Bruce, si mal no recuerdo, es que lo ideal o la idea es poder hacer, sí lo dijo, poder hacer saneamiento, es decir, luz, agua, desagüe, y también vías de conexión antes de lotizar, construir, ¿no? Porque lo que se hace ahora es al revés. Primero van, invaden y luego ya que se da el distrito, que se constituye el distrito, recién están viendo el tema de que no tienen agua, no tienen luz, no tienen desagüe, no tienen vías de conectividad. Entonces lo que Bruce propone es que sea al revés, ¿no? Primero solucionar todos estos temas para luego poder lotizar y vender la vivienda. Entonces, más o menos eso respecto al tema de infraestructura en el que estuvieron el señor Alencastre y el señor Bruce. Como les digo, yo siento que Bruce tuvo planteamientos más concisos, más concretos. También comentó que hay que cerrar la brecha de cobertura de agua y desagüe, que actualmente estamos en agua en una cobertura al 90% y que para el 2026 ellos quieren dejar una cobertura del 96%. Y en líneas generales les comento más o menos lo que le entendía al señor Alencastre, y dijo que hay que darle orientación y reglas a las personas que autoconstruyen, gestión social del agua, mancomunidades regionales, y ahí me imagino que no le terminé de entender la idea, pero eso más o menos en líneas generales respecto a infraestructura. Luego vinieron, y como ya les dije, para mí en infraestructura el señor Bruce por lo menos sí tuvo unos cuantos planteamientos que se entendieron bastante bien. Luego vino Seguridad Ciudadana, en el que estuvieron el señor Avelino Guillén y Rospigliosi. Y acá sí también lo tengo clarísimo, la propuesta del señor Guillén básicamente fue prevenir. No dio ninguna propuesta concreta. Más, en
el caso de Rospigliosi dijo que hay que fortalecer comisarías con detectives, patrullaje inteligente, policía comunitaria, es decir, que esté en contacto con vecinos, con el guachimán, para poder tener información de personas que se puedan ver un poco sospechosas, por ejemplo. También dijo cambiar el artículo del Código Procesal Penal en el que se le da la posibilidad a los policías de investigar, no a los fiscales, que como ya sabemos sucede esto, que atrapan al delincuente y luego lo dejan libre muy rápidamente, ¿no? Y de esos casos hemos visto varios. Entonces me parece una buena idea regresarle la facultad a los policías de investigar, de hacer de detectives. Y Avelino comentó, bueno, como les dije, lo de prevención del delito. ¿Cómo prevenir? Ni idea. Solamente recuerdo que sí, repitió muchas veces prevención, 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 y yo también apunté como 2 o 3 veces prevención, pero ¿cómo? Nunca lo dijo, ¿no? Y luego el señor Guillén sí le mandó una puya al señor Rospigliosi, que yo considero que Rospigliosi le contestó bastante bien, y es que Avelino le comentó como que ustedes no dicen nada acerca de la organización criminal y lo que están haciendo es justamente llevar al poder a una organización criminal. Y luego dice, ¿no? La única manera, peruanos, no lo dice así, lo estoy parafraseando, la única manera que tenemos peruanos de evitar que una organización criminal llegue al poder es con el voto. Y Rospigliosi obviamente le contestó diciéndole que, oye, ¿tú qué haces hablando de organización criminal si la organización criminal es a la que tú estás representando? Porque Cerrón tiene una sentencia por corrupción, y es efectivamente así. Todos sabemos que Keiko Fujimori actualmente tiene una acusación por lavado de activos y, si no me equivoco, por obstrucción a la justicia. Creo que esos son los delitos. Pero, verdades sean dichas, es una acusación que todavía tiene que pasar por todo el proceso para poder tener una sentencia, sea absolutoria o sea condenatoria. Sin embargo, Cerrón tiene una sentencia firme. Y por otro lado, y si vamos a hablar de investigaciones y acusaciones como si serían realidades, entonces vamos, justamente lo que le dijo Rospigliosi. Aparte que tú estás ahorita representando un partido con el dueño de un partido que tiene una sentencia por corrupción, este mismo partido ha llevado al Congreso a por lo menos 5 personas que están investigadas por terrorismo, como por ejemplo el señor Bermejo, que actualmente tiene un proceso en curso por no solo terrorismo, sino también por narcotráfico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, de verdad. Y encima me acuerdo que la señora Boluarte creo que decía, nosotros tenemos las manos limpias, bien conchuditos, la verdad, bien conchuditos. Y eso de las manos limpias me hace recordar mucho a la Susana Villarán, a la señora Susana Villarán, ¿no? Yo tengo las manos limpias. Y creo que hasta, como me comentaba mi mamá, creo que hasta se sacaban la telita del bolsillo, así, no tengo los bolsillos vacíos o algo así. Bueno, en fin. Bueno, el tema es que, sí, cuando le dijo eso Rospigliosi, Guillén no supo muy bien qué responderle, y es que tiene razón, ¿no? Hay que medir a ambas personas, o en todo caso, si vas a criticar algo, criticas igual lo otro. Si tú estás poniendo el pecho por un partido que tiene de dueño a una persona sentenciada por corrupción, hay que tener un poquito de cuidado con lo que se va a decir, porque inmediatamente te pueden sacar lo que tienes tú. Por otro lado, Rospigliosi, creo que esto él se lo guardó para el final. Le comentó que él junto a, no recuerdo quién más, armaron o formaron el Escuadrón Verde. Estos señores fueron enviados luego para capturar, para detener al señor Antauro Humala, quien terminó asesinando a estas personas, y le sacó en cara el hecho de que incluso su candidato a la presidencia actualmente quiere indultar a ese asesino, y él sí mató con sus propias manos a estas personas que fueron simplemente a cumplir con su función. Y esto también yo hasta el último he escuchado a Castillo indicar, no de forma expresa, no de forma concreta, no de forma tajante, pero sí suelta la posibilidad de que va a indultar a Antauro Humala, ¿no? Dice, ay, sí, vamos a ver la posibilidad del Congreso, y si es posible, creo que dice el pueblo.
para ver si se puede o si está ahí la posibilidad, ¿no? Pero no dice no lo vamos a indultar. La idea que tienen es hacerlo y bueno, eso está más que claro, ¿no? Incluso los antauristas van como parte de su equipo de seguridad. Entonces, respecto al tema de seguridad, yo también considero que Rospigliosi hizo un mejor papel. Hay gente como la señora Patricia Arévalo, si no me equivoco, que era vicepresidenta de Forsyth, que dice, ay no, pero es que habla fuerte, me da miedo que hable fuerte, porque en un momento Rospigliosi levantaba la voz para hablar del tema, especialmente de terrorismo o por ejemplo de las personas que fueron asesinadas por Antaurumala. ¿Qué quiere? Que hable mientras le salen caramelitos de la boca. Son temas bastante delicados, son temas en los que incluso ahora el señor Castillo se lo ve involucrado no en temas de terrorismo, sino que sabemos que tiene nexos con personas de Movadef. Entonces es un tema bastante delicado y yo creo que sí es necesario ser contundente y ser serio y levantar la voz para hablar de ese tema. Y que no se vengan a hacer acá las que se asustan porque en un debate levantas un poco la voz. Ay, que si levanta la voz, ¿cómo nos va a tratar a nosotros? No está hablando de las personas en general, están hablando de terroristas que quieren que suavice la voz, que les dé besitos. Ay, bueno, ya en fin. Y por último tuvimos a la dupla de la noche, ¿no? El señor Nano Guerra García y la señora Celeste Rosas Muñoz. La señora creo que es amiga de Olivares y yo quiero que me juegue un poco de eso. Tenía por momentos espacios de silencio un poco raros, yo le entiendo, en ese sentido sí le entiendo. Yo que tampoco soy una persona que es muy articulada para hablar, también creo que es adecuado generarte ciertos espacios para poder pensar y un poco conectar tus ideas para que puedas explicar bien lo que quieres decir. Sin embargo, la señora no dijo nada concreto. En realidad, respecto a medio ambiente, que era de lo que ambos tenían que hablar, ninguno dijo nada concreto, ninguna propuesta, lo cual también considero que estuvo mal por parte de ambas de ambos partidos. Sin embargo, no nos podemos ir al tema de fondo porque, como les digo, no propusieron nada en concreto respecto al medio ambiente, pero si vamos a la forma, creo que Nano Guerra García lo hizo bastante mejor. La señora, como les digo, por momentos se veía un poquito perdida porque parece ser amiga de Olivares. No, mentira, es broma, por si acaso. Yo ahora publiqué en mi Instagram algo referente a eso y creo que me excedí un poco. No sé si voy a borrar esa publicación, pero era en broma, obviamente, ¿no? Pero sí, la señora por momentos tenía así como que episodios de espacios para pensar lo que quería decir, pero al final el problema es que parece que esos espacios no le servían mucho porque no terminaba de decir nada concreto. Por otro lado, Nano tampoco dio propuestas respecto a medio ambiente cuando hay muchas posibilidades abiertas respecto a cómo podemos mejorar el tema de la contaminación ambiental. Sin embargo, sí creo que en formas estuvo mejor, salvo la palabra que le dijo la señora Celeste a Nano, ¿no? Que le dijo, recapacita, Nano, recapacita. Bueno, eso podría ser, ¿no? Que algunos le han rescatado eso. A mí la verdad es que no, la señora no sé por qué la escogieron. En general no sé por qué escogieron a todo ese equipo técnico para ponerlos a debatir ahí. Nano, lo que sí me gustó de él, de Hernando Guerra García, es que le planteó ahí unas cuantas verdades y así muy contundentes. Oiga señora, usted viene acá a hablar de que el Estado no funciona cuando todos ustedes se embolsican bien felices de la vida a final de mes su platita porque trabajan donde, en ese Estado que ustedes critican. Y por ese lado tiene razón, o sea, si vas a hablar del Estado y vas a criticarlo y tú trabajas en el Estado pero no has hecho nada para cambiar toda esta situación que tú estás criticando, entonces mejor cállate. Y se lo plantea concreto, ¿no? Porque le dice, oye, tú despotricas, pero usted señora, trabaja, no recuerdo en qué área trabaja, la señora Dina Boluarte trabaja en RENIEC y le planteó a cada uno en dónde trabajaba y que cada fin de mes platita feliz. Y creo que la señora Celeste
Rosas Muñoz gana bastante bien, ¿no? Bastante bien. Me pareció genial que le planteara eso, ¿no? Porque como esas personas hay varias. Entonces, por otro lado, y esto ya es mi cosecha, estas personas que trabajan en el Estado, que actualmente trabajan en el Estado, critican a este otro equipo, al de Fuerza Popular, que anteriormente ha trabajado en el Estado, como, ay, sí, más de lo mismo, las caras de siempre, ¿cuál es la novedad? Pero estos también están trabajando en el Estado actualmente, entonces, ¿cuál es el chiste? No entiendo. Además, por último, Techito Bruce, miren, a mí el señor no me termina de cuadrar. Ha estado con Toledo, ha estado con PPK, ha estado con Forsyth, que a mí la verdad la candidatura no me gustaba nada. Y ahora está con Fuerza Popular. Eso a mí no me gusta mucho y tal vez, bueno, básicamente eso. Sin embargo, hay que reconocer que como ministro de Vivienda fue buen ministro, es la verdad. Igual el señor Carranza, haya trabajado en el gobierno de Alan o no, eso es lo de menos. El tema son sus resultados. Acá no se trata de venir a endiosar a gente como Vizcarra, que tenía unos resultados desastrosos y que la gente lo quería. No, acá el señor trabajó en el gobierno de Alan y tuvo resultados cuando fue incluso una época bastante complicada a nivel mundial. Entonces, es gente, Rospigliosi también tiene mucha experiencia, entonces es gente que antes ha trabajado en el Estado, que ha tenido buenos resultados, que tiene que mostrar, a diferencia de los otros señores, que encima no es que sean caras nuevas, no es que nunca hayan trabajado en el Estado, al contrario, están ahorita trabajando ahí. Pero bueno, en fin, creo que respecto a este tema sería todo. Voy a ver si grabo algo más, pero cortito, respecto a otro tema del que quería hablar, pero no lo voy a hacer en este video porque si no va a durar una hora como ha estado pasando estos últimos días. Entonces me voy a despedir y voy a grabar la otra parte del video. Esto sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho, les mando un beso y un abrazo. Chao.